Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de la ciencia de la autorrealización, buscándoles remedios a los males sociales. El comunismo espiritual. En 1971, durante la histórica visita de Srila Prabhupada a la Unión Soviética, le fue presentado el profesor Grigory Kotovsky, director del Departamento de Estudios Hindúes de la Academia de Ciencias de la URSS y presidente del Departamento de Estudios Hindúes de la Universidad de Moscú. Mientras conversaban informalmente en la oficina del Dr. Kotovsky, el líder espiritual y el erudito comunista discutieron vigorosamente temas de interés mutuo y Srila Prabhupada propuso una reforma radical del comunismo moderno. Srila Prabhupada. Hace algunos días leí el periódico Moscow News. Hubo un gran congreso comunista y el presidente declaró: estamos dispuestos a aceptar la experiencia de otros para mejorar. Así que yo creo que el concepto védico del socialismo o comunismo va a mejorar mucho la idea del comunismo. Por ejemplo, en un estado socialista se tiene la idea de que nadie debe pasar hambre, todo el mundo debe tener su comida. En forma similar, en el concepto védico de vida grihasta, de casado, se recomienda que el dueño de casa procure que ni siquiera pasen hambre la lagartija ni la serpiente que viven en su casa. Hasta esas criaturas bajas deben ser alimentadas, así que desde luego todos los seres humanos también. Se recomienda que el grihasta antes de almorzar salga a la calle y anuncie: si alguien tiene hambre aún, por favor venga, la comida está lista. Si nadie responde, entonces el dueño de casa almuerza. La sociedad moderna considera que la gente es lo supremo o la propietaria de un cierto estado, pero el concepto védico es Isha Vasyam Idam Sarvam. Todo pertenece a Isha, el controlador supremo. Tena Tyaktena Bunchitaha. Uno puede disfrutar de lo que él le ha asignado. Magrita Kasya Switdanam. Mas no se debe usurpar lo que pertenece a otro. Eso dice el Isopanishad Veda. La misma idea se explica en los diferentes Puranas. En la literatura védica hay muchos buenos conceptos acerca del comunismo, así que yo pensé que esas ideas deben ser distribuidas entre los mejores pensadores de aquí. Por ello, yo estaba ansioso de hablar. Profesor Kotovsky, es interesante el hecho de que aquí en nuestro país hay ahora un gran interés en la historia del pensamiento muy antiguo. A raíz de eso, nuestro instituto tradujo al ruso y publicó muchos monumentos literarios de la gran cultura hindú. A usted le interesará descubrir que hemos publicado algunos de los Puranas y algunas partes del Ramayana. Hay algunos volúmenes en ruso del Mahabharata y también una segunda edición del Mahabharata traducido por completo. Hemos además publicado toda la traducción del Manu Smriti con comentarios sánscritos. El interés en estas publicaciones fue tan grande que se vendieron todas en una semana. Ahora están completamente agotadas. Al cabo de un mes era imposible conseguirlas en el mercado. Hay un gran interés en el público lector de aquí de Moscú y de la URSS por la antigua cultura védica, y a raíz de eso hemos publicado muchos dichos libros. Srila Prabhupada. Entre esos Puranas, el Srimad Bhagavatam es conocido como el Mahapurana. Profesor Kotovsky. Mahapurana. Srila Prabhupada. Sí, hemos traducido el texto completo. Primero presentamos el texto sánscrito original, su transliteración, el equivalente en inglés de cada palabra, la traducción y luego un significado o explicación del verso. De esa manera, el Srimad Bhagavatam consta de 18.000 versos. Estamos traduciendo todo literalmente. Véalo. A todos y cada uno de los versos se le hace lo mismo en todo. El Bhagavata Purana. La opinión de los acharyas, los grandes y santos sabios, predicadores de la filosofía Bhagavata, es Nigama Kalpataror Galitam Palam, que este es el fruto maduro del árbol védico de deseos, el Srimad Bhagavatam 1.1.3. Todos los eruditos de India lo aceptan y el señor Chaitanya predicó especialmente este Bhagavatam, así que tenemos todo el Bhagavatam en su traducción inglesa. Si quiere verlo, puedo mostrárselo. Profesor Kotovsky. Me parece que en las bibliotecas de Moscú y Leningrado tenemos prácticamente todos los principales textos de la antigua cultura hindú, comenzando con los Vedas, los textos sánscritos originales. Por ejemplo, en la sede que tiene en Leningrado nuestro instituto hay 6 u 8 ediciones de el Manu Smriti. Ese instituto fue fundado en Leningrado durante la Rusia imperial.
Así que en Leningrado tenemos ahora una sede de nuestro instituto que estudia principalmente la historia de la cultura asiática. Aquí encontrará un informe de lo que está traduciendo, de los estudios que se están realizando acerca de la historia de la religión hindú, y también el estado de la religión hindú, el hinduismo en la India, hinduista contemporánea. Srila Prabhupada, el hinduismo es un tema muy complejo. Profesor Kotowski, oh sí, ríen. En realidad, a mi entender, no es una religión desde el punto de vista europeo, es una forma de vida. Religión, filosofía, una forma de vida, como quiera llamarse. Srila Prabhupada. Esa palabra hindú no es una palabra sánscrita, la dieron los maometanos. Usted sabe que hay un río, el Indo, que en sánscrito se denomina Sindhu. Los maometanos pronuncian la S como H, en vez de decir Sindhu, decían Hindu. Así que hindú es un término que se encuentra en el diccionario sánscrito, pero que se ha generalizado. La verdadera institución cultural se denomina Varna Ashrama. Hay 4 varnas, divisiones sociales, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, y 4 ashramas, divisiones espirituales, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasa. De acuerdo con el concepto védico de la vida, a menos que las personas se sometan a ese sistema o institución de 4 varnas y 4 ashramas, de hecho no se vuelven seres humanos civilizados. Uno tiene que aceptar ese proceso de 4 divisiones de órdenes sociales y 4 divisiones de órdenes espirituales. Eso se denomina Varna Ashrama. La cultura de India está basada en ese antiguo sistema védico. Profesor Kotowski, Varshnarama. Srila Prabhupada, Varna Ashrama. Y en el Bhagavad Gita, ¿ha leído usted el Bhagavad Gita? Profesor Kotowski, sí. Srila Prabhupada, ahí. En el Bhagavad Gita 4.13 se encuentra la declaración Chaturvarnyam Mayashrintam. Este sistema fue creado por Vishnu, Dios, así que como el Varnashrama es una creación del Supremo, no puede ser cambiado. Impera en todas partes, es como el Sol. El Sol es una creación del Supremo. Las luces del Sol existen en América, en Rusia, en India, en todas partes. En forma similar, este sistema Varshnarama impera en todas partes de una u otra forma. Considere, por ejemplo, los brahmanas la clase de los hombres más inteligentes. Ellos constituyen la inteligencia de la sociedad. Los kshatriyas integran la clase administrativa, luego los vaishyas integran la clase productiva y los shudras la clase obrera. Estas 4 clases de hombres imperan en todas partes, bajo diferentes nombres. Por ser creado por el creador original, impera en todas partes. Varnashrama Dharma. Profesor Kotowski. Es interesante que en opinión de algunos eruditos europeos y eruditos rusos antiguos, este sistema Varnashrama es una creación posterior, y si uno leyera los antiguos textos de la literatura védica, encontraría una sociedad mucho más simple y agraria. En opinión de esos eruditos, el sistema Varnashrama fue introducido en la sociedad hindú en la parte final de la era védica, mas no estaba desde el comienzo. Y si uno analizara los antiguos textos, encontraría que en la antigua India clásica no estaban tan prevalecientes. Srila Prabhupada. En cuanto a nosotros concierne, se menciona en el Bhagavad Gita, Chaturvarnyam Mayashrintam. El Bhagavad Gita fue hablado hace 5000 años, y en el Bhagavad Gita se dice este sistema del Bhagavad Gita fue hablado por mí al Dios del Sol. Así que si uno calcula ese periodo, encontrará que se habló hace unos 40 millones de años. ¿Pueden los eruditos europeos remontarse en la historia desde hace 5000 años? ¿Pueden ellos remontarse a 40 millones de años atrás? Tenemos prueba de que este sistema Varnashrama ha estado en práctica al menos durante 5000 años. El sistema Varnashrama también se menciona en el Vishnu Purana 389. Varnashrama Chara Vata Purushena Parapumam. Eso se declara en el Vishnu Purana. El Varnashrama Dharma no es un fenómeno de un periodo histórico calculado en la era moderna, es algo natural. En el Srimad Bhagavatam se hace la comparación de que si algo, como en el cuerpo hay 4 divisiones, la división del cerebro, la división de los brazos, la división del estómago y la división de las piernas. Asimismo, por obra de la naturaleza, existen estas 4 divisiones en el cuerpo social. Existe una clase de hombres que se considera el cerebro, una clase de hombres que se consideran los brazos del Estado, una clase de hombres que se denomina la clase productiva, etc. No hay necesidad de remontarse en la historia, está existiendo en forma natural desde el día de la creación. Profesor Kotowski.
Usted ha dicho que en cualquier sociedad hay 4 divisiones, pero no se distinguen con mucha facilidad. Por ejemplo, uno puede agrupar diferentes clases sociales y grupos profesionales en 4 divisiones dentro de cualquier sociedad. No hay dificultad alguna en ello. La única dificultad ocurre, por ejemplo, en la sociedad socialista, en nuestro país y en nuestras sociedades socialistas, en cuanto a cómo distinguir al grupo productivo de los obreros. Srila Prabhupada, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la clase de hombres intelectuales. Esa es una división. Profesor Kotovsky, la clase inteligente, los brahmanas, y también puede poner dentro de ese departamento a toda la intelectualidad. Srila Prabhupada, sí. Profesor Kotovsky. Y luego la clase administrativa. Srila Prabhupada, sí. Profesor Kotovsky, pero ¿quiénes son los Vaishyas y Shudras? Y ahí la dificultad, pues todos los demás son obreros, obreros de las fábricas, obreros de las granjas colectivas, etc. Así que bajo este punto de vista hay una gran diferencia, en mi opinión, entre la sociedad socialista y todas las sociedades que preceden al socialismo, debido a que en la sociedad occidental moderna uno puede agrupar a todas las clases profesionales y sociales en esas particulares divisiones de clases, brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. Los intelectuales, la clase productiva, los propietarios del sistema productivo, dueños de fábricas, por ejemplo, y los obreros comunes. Pero aquí no se tiene vaishyas, debido a que hay un cuerpo administrativo en las fábricas, y uno puede llamarlos kshatriyas, y luego están los shudras, los propios obreros, pero no hay ninguna clase intermedia. Srila Prabhupada, eso está indicado. Halau shudras sambhavaha. En esta era prácticamente todos los hombres son shudras. Pero si únicamente hay shudras, el orden social se verá perturbado. A pesar de que su estado esté compuesto por shudras, aquí uno encuentra al brahmana, y eso es necesario. Si no se divide el orden social de esa manera, habrá un caos. Esa es la estimación científica de los Vedas. Puede que uno pertenezca a la clase shudra, pero para mantener el orden social se tiene que entrenar a algunos de los shudras para que se vuelvan brahmanas. La sociedad no puede depender de los shudras, ni tampoco se puede depender de los brahmanas. Para cumplir con las necesidades del cuerpo debe haber un cerebro, brazos, un estómago y piernas. Las piernas, el cerebro y los brazos se necesitan todos para que cooperen en el cumplimiento de la misión del cuerpo entero. Así que en cualquier sociedad usted verá que si no existen esas 4 divisiones habrá caos. No funcionará correctamente. Será maya y habrá perturbaciones. El cerebro debe estar presente, pero en los actuales momentos hay una escasez de inteligencia. No estoy hablando de su estado o de mi estado, estoy considerando al mundo como un todo. Anteriormente la administración hindú era una monarquía. Por ejemplo, Maharaj Parikshit era un rey kshatriya. Justo antes de su muerte renunció a su orden real. Él fue al bosque a oír hablar acerca de la autorrealización. Si uno quiere mantener la paz y la prosperidad de toda la sociedad mundial, debe crear una clase de hombres muy inteligentes, una clase de hombres expertos en la administración, una clase de hombres expertos en la producción y una clase de hombres que trabajen. Eso se necesita, no se puede evitar. Esa es la concepción védica. Mukha Bahuru Padajaha, el Srimad Bhagavatam 17:11-17:13. Mukha significa la cara, Bahu significa los brazos, Uru significa la cintura y Pada las piernas. Bien sea que se considere este estado o aquel, a menos que haya un establecimiento sistemático y uniforme de estas 4 órdenes de vida, el estado o sociedad no funcionará muy fluidamente. Profesor Kotovsky. En general, me parece que todo este sistema de Varnashrama creó en cierta medida una división natural del trabajo en la sociedad antigua. Pero ahora la división del trabajo entre la gente de cualquier sociedad es mucho más complicada y sofisticada. Así que es muy confuso agruparla en 4 clases. Srila Prabhupada. La confusión ha surgido debido a que en India, en días posteriores, el hijo de un brahmana, si bien carecía de las cualidades brahmínicas, decía ser brahmana, y los demás, por superstición o por tradición, lo aceptaron como brahmana. Por lo tanto, el orden social hindú se trastornó. Pero en nuestro movimiento de conciencia de Krishna estamos entrenando brahmanas en todas partes debido a que el mundo necesita el cerebro del brahmana. Si bien Maharaj Parikshit era un monarca, tenía un cuerpo de consulta, integrado por brahmanas y sabios eruditos, un cuerpo consultivo. Los monarcas no eran independientes. En la historia se observa que si algunos de los monarcas no se portaban bien, eran destronados por el consejo brahmínico consultivo. Si bien los brahmanas no participaban en la política, aún así le aconsejaban al monarca cómo ejecutar la función real. Eso no es de un pasado muy lejano. ¿Hace cuánto existió Ashoka?
Profesor Kotovsky, eso sería igual a lo que nosotros llamamos en nuestra terminología la India antigua y la medieval. Srila Prabhupada, sí. Profesor Kotovsky, en la India antigua y en la feudal, usted tiene razón. Era muy abierta y la mayor parte del cuerpo administrativo superior del departamento legislativo estaba constituida por brahmanas. Incluso en la era mongola había brahmanas que aconsejaban los emperadores y administradores musulmanes. Srila Prabhupada, eso es un hecho. Los brahmanas eran aceptados. Ellos formaban el comité consultivo del rey. Por ejemplo, Chandragupta, el rey hindú, existió en la época de Alejandro Magno. Junto antes de Chandragupta, Alejandro Magno fue de Grecia a India y conquistó una porción de ella. Cuando Chandragupta se volvió emperador, nombró a Chanakya como su primer ministro. ¿Ha oído ese nombre? ¿Chanakya? Profesor Kotovsky, sí. Srila Prabhupada, pues bien, él era un gran brahmana político y es en su nombre que el sector de Nueva Delhi en el que se agrupan todas las embajadas extranjeras se denomina Chanakya Puri. Chanakya Pandita era un gran político y brahmana. Él era sumamente erudito. Sus instrucciones morales son aún valiosas. En India, a los niños de escuela se les enseña las instrucciones de Chanakya Pandita. Si bien Chanakya Pandita era el primer ministro, mantenía su espíritu brahmana. Él no aceptaba ningún salario. Si un brahmana acepta un salario, se entiende que se ha vuelto un perro. Eso se declara en el Srimad Bhagavatam. Él puede dar consejo, pero no puede aceptar empleo. Así que Chanakya Pandita vivía en una choza, pero en verdad era el primer ministro. Esta cultura brahmínica y el cerebro brahmínico es la pauta de la civilización védica. En el Manusmriti es un ejemplo del nivel de la cultura brahmínica. Uno no puede determinar en la historia cuándo fue escrito el Manusmriti, pues se considera tan perfecto que es la ley hindú. No hay necesidad de que la literatura apruebe una nueva ley todos los días para ajustar el orden social. La ley dada por Manu es tan perfecta que puede aplicarse en todo momento. Se afirma en sánscrito que es Tri Khaladau, lo cual significa bueno para el pasado, presente y futuro. Profesor Kotovsky, lamento interrumpirlo, pero de acuerdo con mi conocimiento, toda la sociedad hindú de la segunda mitad del siglo XVIII se regía por orden de la administración británica, por una ley que se apartaba de la ley hindú. Había muchos cambios. La verdadera ley hindú que utilizaban los hindúes era muy diferente del Manusmriti original. Srila Prabhupada, ahora han hecho los cambios. Incluso nuestro difunto Pandita Jawaharlal Nehru introdujo su propio código hindú. Él introdujo el derecho al divorcio en el matrimonio, pero eso no se encontraba en el Manusamhita. Hay muchísimas cosas que han cambiado, pero antes de esta era moderna toda la sociedad humana se regía por el Manusmriti. Estrictamente hablando, los hindúes modernos no están siguiendo estrictamente las escrituras hindúes, pero no tenemos intenciones de tratar de traer de vuelta el viejo tipo de sociedad hindú. Eso es imposible. Lo que queremos es tomar las mejores ideas de la idea original. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam hay una descripción de la idea comunista. Se les pone Maharaj Yudhishthira. Si hay algo bueno, una buena experiencia, ¿por qué no habría de adaptarse? Ese es nuestro punto de vista. Además de eso, la civilización moderna está pasando por alto un punto absolutamente importante, el objetivo de la vida humana. En forma científica, el objetivo de la vida humana es la autorrealización, Atma Tattva. Se dice que a menos que los miembros de la sociedad humana lleguen al punto de la autorrealización, serán vencidos en todo lo que hagan. En verdad está ocurriendo en la sociedad moderna y a pesar de todo el avance económico y de cualquier otro avance, en vez de mantener la paz y la tranquilidad, están peleando individual, social, política y nacionalmente. Si pensamos en ello en forma serena e imparcial, podemos ver que a pesar de tantas mejoras en muchas ramas del conocimiento, estamos conservando la misma mentalidad que se observa en la sociedad animal inferior. Nuestra conclusión, de acuerdo con el Srimad Bhagavatam, es que este cuerpo humano no está destinado a trabajar arduamente en pos de la complacencia de los sentidos. Pero la gente no conoce nada más allá de eso. La gente no conoce nada acerca de la otra vida. No hay ningún departamento científico de conocimiento que estudie lo que ocurra después de este cuerpo se termine. Ese es un gran departamento de conocimiento. En el Bhagavad Gita 2.13 se dice Dejinos minyata deje. Deja significa este cuerpo, Dejina significa el que posee este cuerpo. Dejinos minyata deje kaumaran chaubanam chara. El Deji, el propietario del cuerpo,
se encuentra dentro y el cuerpo se está transformando pasando de una forma a otra. El niño tiene un cierto tipo de cuerpo, el cual se transforma en otro tipo cuando él es el mayor. Pero el propietario del cuerpo aún existe a lo largo de ello. En forma similar, cuando este cuerpo se transforma por completo, aceptamos otro cuerpo. La gente no entiende esto. Aceptamos diferentes cuerpos incluso en esta vida. Pasamos de la infancia a la niñez, luego de la pubertud y luego a la juventud. Eso es un hecho. Todo el mundo lo sabe. Yo era un niño, pero ese cuerpo de niño ya no existe. Ahora tengo un cuerpo diferente. ¿Qué dificultad hay en entender que cuando este cuerpo ya no exista tendré que aceptar otro cuerpo? Es una gran ciencia. Profesor Kotowski, como usted sabe, hay dos enfoques de este problema completamente opuestos. El enfoque es ligeramente diferente según las diferentes religiones, pero al mismo tiempo cualquier religión reconoce e investiga la experiencia cambio de lugar o la transmigración del espíritu. En la religión cristiana, en el judaísmo, en Srila Prabhupada. Yo no estoy hablando de religiones con usted, estoy hablando ciencia y filosofía. Una religión puede que acepte un camino, eso no nos interesa. Nos interesa el asunto de que si el propietario del cuerpo es permanente, a pesar de los diferentes cambios de cuerpo, no debería haber dificultad alguna en entender que cuando este cuerpo cambia por completo, el propietario del cuerpo habrá de tener otro cuerpo. Profesor Kotowski. Otro enfoque es el que dice que no hay separación, no hay dos fenómenos, el cuerpo y el propietario del cuerpo son lo mismo. Srila Prabhupada, enfáticamente no. Profesor Kotowski. Cuando el cuerpo muere, el propietario también muere. Srila Prabhupada, no. Pero, ¿por qué no hay ningún departamento de conocimiento en la universidad que estudie este hecho científicamente? Esa es mi proposición. Carecen de eso. Puede que sea como usted diga o como yo digo, pero debe haber un departamento de conocimiento que estudie eso. Recientemente un cardiólogo de Toronto, un médico, ha aceptado que existe el alma. Yo establecí correspondencia con él y él cree firmemente que existe el alma. Así que hay otro punto de vista, pero nuestro proceso consiste en aceptar el conocimiento que proviene de la autoridad. Tenemos la declaración de Krishna referente a este asunto, y él es autoritativo. Krishna es aceptado como la autoridad de todos los acharyas. El Bhagavad Gita es aceptado por los círculos filosóficos y eruditos de todas partes del mundo. Krishna dice, Dejinos minyata deje kaumaran chabbaram chara tata deham tara praptir tirastatra namuhyati. Así como el alma abandona el cuerpo de la infancia y va al cuerpo de la niñez y luego pasa a la juventud, él también abandona este cuerpo y acepta otro cuerpo. Bhagavad Gita 2.13. Esta declaración, la de Krishna, la autoridad más grande de todas según nuestra tradición de conocimiento. Nosotros aceptamos dicha declaración sin argumento. Ese es el camino del entendimiento védico. Profesor Kotowski, la dificultad que se presenta es que nuestro enfoque consiste en que no creemos en nada sin argumento. Podemos creer solo en cosas basadas en argumentos. Srila Prabhupada, sí, eso se permite. Eso se afirma en el Bhagavad Gita 4.34. Tad vidi pranipatena pariprasnena sevaya. Pariprasna, argumentos, se permiten, pero no con un espíritu desafiante, sino más bien con el espíritu de entender. Los argumentos no se niegan, pero en lo que se refiere a las declaraciones védicas son infalibles, y los estudiosos de los Vedas las aceptan así. Por ejemplo, el estiércol de vaca es el excremento de un animal. Ahora bien, la declaración védica dice que tan pronto como uno toca el excremento de cualquier animal, incluso si uno toca su propio excremento, uno se vuelve impuro y tiene que purificarse bañándose. Según el sistema hindú, después de defecar, uno tiene que bañarse. Profesor Kotowski, eso constituye un conocimiento higiénico muy comprensible. Srila Prabhupada, sí. Profesor Kotowski, sí, está correcto. Srila Prabhupada, pero en otro lugar se afirma que el estiércol de vaca, a pesar de ser el excremento de un animal, es puro. Incluso si uno lo aplica a un sitio impuro, ese sitio se purifica. Eso es aparentemente contradictorio. En un lugar se dice que el excremento de un animal es impuro y que tan pronto como uno lo toca tiene que purificarse. Y en otro lugar se dice que el estiércol de vaca es puro. Según nuestro conocimiento es contradictorio, pero aún así aquellos que siguen los Vedas lo aceptan. Y el hecho es que si uno analiza el estiércol de vaca encontrará que contiene toda clase de propiedades antisépticas. Profesor Kotowski, eso no lo sé. Srila Prabhupada, sí. Un profesor de un colegio médico lo analizó y lo halló lleno de propiedades antisépticas. Así que las declaraciones védicas, aunque parezcan contradictorias, si se analizan escudriñadoramente,
demostrarán estar en lo correcto. Puede que haya alguna excepción, pero se acepta. Y cuando se analiza y examina científicamente, se observa que está correcta. Profesor Kotovsky. Sí, si se analiza desde el punto de vista científico, está bien. Shila Prabhupada. Hay otros casos, por ejemplo la caracola. La caracola es el hueso de un animal y según las instrucciones védicas, si uno toca el hueso de un animal se vuelve impuro y tiene que bañarse. Pero la caracola se guarda en el cuarto de la deidad debido a que los Vedas la aceptan como pura. Lo que quiero señalar es que aceptamos las leyes védicas sin argumentos. Ese es el principio que siguen los eruditos. Si uno puede respaldar sus declaraciones mediante citas de los Vedas, son entonces aceptadas. No se le pide que las respalde de alguna otra manera. Hay diferentes clases de pramanas o pruebas. La prueba mediante la cita védica se denomina Shruti Pramana. Así como en la corte judicial, si uno puede presentar declaraciones del código de leyes según su afirmación es aceptada, asimismo, si uno puede respaldar todas sus afirmaciones con Shruti Pramanas, esas afirmaciones son aceptadas por los eruditos. Yo creo que usted sabe que los Vedas son conocidos como Shrutis. Profesor Kotovsky, sí, Srila Prabhupada. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidim Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpata Yaiva Kalpate. El Brahma Yamala. Cualquier sistema que aceptemos debe ser respaldado por pruebas de Shruti, Smriti, los Puranas y el Pancharatra. Aquello que no se demuestra mediante estos pramanas es un disturbio. Profesor Kotovsky, ¿puedo decirle algo? Lo que se encuentra en los Vedas también pudo haber sido demostrado de una manera científica. Considere un laboratorio científico de hoy en día. Lo que ese laboratorio dice es verdad. Uno acepta que es verdad sin tener que investigar la veracidad de ello. Suponga que uno tiene un taller científico o una institución científica. Si el taller o la institución dice eso no es bueno, el gremio en general lo dará por sentado. Si el cuerpo científico ha dicho eso, por lo tanto, así es. Srila Prabhupada. De igual manera, las autoritativas afirmaciones védicas son aceptadas por los acharyas, grandes maestros. India es gobernada por los acharyas, Ramanujacharya, Madhvacharya, Shankaracharya. Ellos aceptan los Vedas y sus seguidores también los aceptan. Lo beneficioso de ello es que yo no pierdo mi tiempo investigando si el estiércol de vaca es puro o impuro. Más bien, debido a que los Vedas declaran que es puro, yo lo acepto. Yo ahorro mi tiempo al aceptar el Shruti Pramana. Así que existen diferentes declaraciones en los Vedas, los cuales pueden aplicarse a sociología y política o a cualquier otra cosa, pues Veda significa conocimiento. Sarvasya chaham hridi sanivishto matash mridir gyanam apohanam cha vedascha sarvairaham eva vedyo vedanta krit vedavit eva chaham. Bhagavad Gita 15:15. Profesor Kotovsky, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Tiene usted muchos centros de su sociedad en el mundo? Srila Prabhupada, sí. Profesor Kotovsky, ¿dónde se encuentra su centro principal y dónde se encuentran los demás centros de la Sociedad de Conciencia de Krishna? Srila Prabhupada, ¿cómo no? Tengo más de 65 centros. Profesor Kotovsky, 65 centros. Srila Prabhupada, sí, y he establecido mi sede principal en Los Ángeles. Y ahora estamos estableciendo un importante centro en Mayapur, el lugar del nacimiento del señor Chaitanya. ¿Ha estado usted en India? Profesor Kotovsky, 6 o 7 veces. Ahora hay una situación muy difícil en Calcuta debido a la entrada de refugiados de Bangladesh. Srila Prabhupada, sí, pero nosotros realizamos nuestro Sankirtan ahí por 10 días y fue muy maravilloso. La concurrencia no fue de menos de 30.000 personas al día. Estaban muy interesadas en oír nuestras conferencias, pues son acerca del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Así que la gente está respondiendo en todas partes del mundo, especialmente entre los muchachos y muchachas americanos. Ellos están especialmente interesados a Inglaterra y también a Alemania y Francia. De aquí planeo ir a París. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿En París o Fontenay-aux-Roses? Srila Prabhupada, sí, han adquirido una casa completa. Una hermosa casa, así que nuestro proceso es muy simple. Les pedimos a nuestros discípulos que observen 4 principios prohibitivos: no tener vida sexual ilícita, no comer carne, pescado ni huevos, no participar de juegos de azar y no embriagarse ni drogarse, ni siquiera consumir té, café ni cigarrillos. Uno tiene que obedecer esos 4 principios y cantar el Mahamantra Hare Krishna. Y se observará cómo únicamente mediante ese proceso estos muchachos y muchachas están mejorando rápidamente. El proceso es muy simple, además de eso tenemos libros, grandes cantidades de libros.
El Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita. A lo largo de todos estos años he escrito alrededor de una docena de libros de 400 páginas. Krishna, la suprema personalidad de Dios, en 2 partes, el Srimad Bhagavatam en 6 partes, las enseñanzas del Señor Chaitanya en un volumen, el néctar de la devoción en un volumen, así que estamos tratando de difundir este proceso de conciencia de Krishna. Krishna es una personalidad histórica, tanto como Lenin es una personalidad histórica. Así como ustedes están tratando de entender la filosofía de él, asimismo nosotros estamos tratando de entender la filosofía de Krishna. Profesor Kotovsky, hay muchos integrantes en sus 65 centros, Srila Prabhupada, o sí, más de 1000 discípulos iniciados y fuera hay muchos. Los 1000 discípulos han aceptado los principios tal como estos muchachos, Srila Prabhupada señala a sus 2 secretarios. Profesor Kotovsky, pero ¿significa eso que estos discípulos se abstienen de las universidades europeas y occidentales normales? Por ejemplo, ¿puede un discípulo normal de una de las diversas universidades que asiste a clases normalmente ser también iniciado y admitido en su comunidad? Srila Prabhupada, si alguien quiere vivir en nuestra comunidad y ser iniciados, le damos la bienvenida. Si no, que venga y trate de entender nuestra filosofía, lea nuestros libros, hay muchísimos libros, revistas, preguntas y respuestas. Que trate de entender la filosofía. No es que repentinamente alguien se presente y se convierta en nuestro discípulo. Primero que todo, asiste, se relaciona y trata de entender. No hacemos proselitismo. Él dice voluntariamente que quiere ser discípulo. Profesor Kotovsky, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno no es estudiante, sino un obrero joven o el hijo joven de un granjero? ¿Tendrá que renunciar por completo a su vida y unirse a su comunidad en un centro dado, como haría para mantenerse en su vida cotidiana en la vida material? Srila Prabhupada. Como le dije, esta propaganda tiene por objeto crear brahmanas en todas partes del mundo debido a que el elemento brahmana está faltando. Aquel que acude seriamente a nosotros tiene que volverse brahmana, así que debe adoptar la ocupación de un brahmana y abandonar la ocupación de un kshatriya o shudra. Pero si uno quiere mantener su profesión y también al mismo tiempo entender nuestro movimiento, eso se permite. Hoy con nosotros muchos profesores que siguen nuestro movimiento. Tenemos a Howard Wheeler, un profesor de la Universidad Estatal de Ohio. Él es mi discípulo y continúa con su cátedra, pero casi todo el dinero que obtiene lo está empleando en este movimiento de conciencia de Krishna. Se espera que los grijastas, aquellos que están casados y viven por su cuenta, contribuyan con nuestra sociedad dando el 50% de sus ingresos, conservando el 25% para la familia y 25% para sus emergencias personales. Pero el señor Chaitanya Mahaprabhu enseña que no importa que uno sea un grijasta, un casado, o que se encuentre en la orden de vida de renuncia, o que sea un brahmana o un shudra. El señor Chaitanya dice que cualquiera que entienda la ciencia de Krishna se vuelve mi maestro espiritual. Las palabras textuales en bengalí son Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Shudrakene, Naya. ¿Entiende un poco de bengalí? Profesor Kotovsky, un poco. Srila Prabhupada, sí, como una vibración. Yai Krishna Tattva Veta Sei Guru Haya. Cualquiera que entienda la ciencia de Krishna puede volverse maestro espiritual. Chaitanya Charitamrita, Madhya 8.128. Profesor Kotovsky, pero al crear brahmanas a partir de diferentes clases sociales de la sociedad, usted niega la vieja prescripción de las escrituras hindúes. Srila Prabhupada, no, la establezco. Profesor Kotovsky, según las escrituras, los Puranas, etc., todo miembro de una de estas 4 clases de varnas tiene que haber nacido en ella. Srila Prabhupada, no. Profesor Kotovsky, esa es la base de todos los varnas. Srila Prabhupada, no, lo lamento. Profesor Kotovsky, la base de todos los varnas. Srila Prabhupada, ha dicho algo incorrecto. Con mucho respeto, permítame señalarle que no está hablando correctamente. En el Bhagavad Gita 4.3 se declara, Chaturvarnyam Maya Shrintam Guna Karma Vivagasaha. Estas 4 órdenes de brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras fueron creadas por mí según la naturaleza y el trabajo de cada quien. De ninguna manera se menciona el nacimiento. Profesor Kotovsky, estoy de acuerdo con usted en que eso es una adición de los brahmanas posteriores que trataron de perpetuar esas cualidades. Srila Prabhupada, eso ha matado la cultura hindú. De no haber sido así, no habría habido necesidad de dividir parte de India fundando Pakistán. No solo eso, pero desde el punto de vista histórico, todo este planeta era Bharatavarsha, y lo controlaba una sola bandera hasta la época de Maharaj Parikshit. De ahí en adelante se separó gradualmente. Eso es historia. Recientemente han separado a Pakistán. Así que ahora Bharatavarsha está desmembrado y se ha convertido en un pequeño pedazo de tierra.
Apartando eso, según la escritura védica, todo este planeta se denomina Bharatavarsha. Anteriormente se llamaba Librita-varsha, pero desde que el emperador Bharata gobernó este planeta se llamaba Bharatavarsha. Así que esta cultura de conciencia de Krishna existía siempre. Considere cualquier religión, cristiana, maometana, judía. Tienen a lo sumo de 2 a 3.000 años de antigüedad, pero uno no puede determinar cuándo comenzó esta escritura védica. Se denomina por ello Sanatana, eterna. Esta cultura es para toda la sociedad humana, no es una fe religiosa. Uno puede cambiar la fe religiosa, pero el verdadero Dharma no se puede cambiar. Trate de comprender a Krishna. En el Bhagavad Gita 18.66, él dice, Sarva Dharman Parityajamam Ekam Sharanam Brasha. Abandona todas las demás formas de religión y únicamente entrégate a mí. Eso es verdadero conocimiento, entregarse al Supremo. Usted, yo, todo el mundo está entregado a alguien. Eso es un hecho. Nuestra vida es de entrega, ¿no es así? ¿Está usted en desacuerdo con este punto, profesor Kotovsky? En cierta medida uno se entrega. Srila Prabhupada, sí, en la medida completa. Profesor Kotovsky, usted tiene que entregarse a la sociedad, por ejemplo, a la gente en general. Srila Prabhupada, sí, a la gente en general, o al Estado, o al rey, o al gobierno, o a lo que usted diga. Esa entrega debe existir. Profesor Kotovsky, la única dificultad es que no podemos entregarnos a medias a un gobierno o a un rey. La principal diferencia será la entrega a un rey, a una persona o a la sociedad. Srila Prabhupada, no, eso es solo un cambio de color. Pero el principio de entrega está ahí. Bien sea que uno se entrega a la monarquía, a la democracia, a la aristocracia, a la dictadura, tiene que entregarse. Eso es un hecho. Sin entrega no hay vida, no es posible. Así que estamos educando a la gente para que se entregue al Supremo, de donde uno recibe plena protección, tal como Krishna lo dice, Sarvan Dharman Parityajamam Ekam Sharanam Brasha. Nadie puede decir, no estoy entregado a nadie, ni una sola persona. La diferencia es a quién se entrega. El objeto supremo de la entrega es Krishna. Por lo tanto, en el Bhagavad Gita 7.19, Krishna dice, Bajunam chammanam ante chanavam man prapadyate. Después de que alguien se entrega a muchísimas cosas, nacimiento tras nacimiento, cuando verdaderamente se vuelve sabio, se entrega a mí. Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabhaja. Un mahatma así como este es muy difícil de encontrar. Profesor Kotovsky. Pero al mismo tiempo me parece que la entrega debe estar acompañada de una revuelta. La historia ha demostrado que la humanidad se ha desarrollado solo por las revueltas en contra de alguna clase de entrega. En la Edad Media ocurrió la Revolución Francesa. Fue una revuelta en contra de la entrega, pero esa revolución en sí misma fue una entrega a las masas. ¿Está de acuerdo? Srila Prabhupada, sí, profesor Kotovsky. Así que no es suficiente llegar a una detención total. La entrega debe ser acompañada de una revuelta en contra de algunas personas y una entrega a otras. Srila Prabhupada, pero la entrega se va a detener por completo cuando se convierte en entrega a Krishna, profesor Kotovsky. Srila Prabhupada, eso es una detención total, sin más entrega. Cualquier otra entrega hay que cambiarla mediante la revolución. Pero cuando uno llega a Krishna es suficiente, uno se satisface. Le daré un ejemplo. Un niño llora y la gente le pasa y le da un regazo a otro. No se detiene, pero tan pronto como el bebé llega al regazo de su madre, profesor Kotovsky, se detiene. Srila Prabhupada, sí, satisfacción total. Así que si esa entrega, esos cambios continuarán ocurriendo en diferentes categorías, pero el total de todas esas entregas es la entrega maya. Por lo tanto, en el Bhagavad Gita se dice que esa entrega, haciendo caso omiso de Krishna, es enteramente maya. O uno se entrega a esto o a lo otro, pero la entrega final es la entrega a Krishna, entonces uno se sentirá feliz. El proceso de entrega está ahí, pero la entrega a Krishna lo mantiene a uno muy satisfecho trascendentalmente. Profesor Kotovsky, ¿no se ha topado usted con actitudes hostiles para con sus enseñanzas de los hindúes o brahmanas ortodoxos de India? Srila Prabhupada, los hemos sometido. Profesor Kotovsky, Srila Prabhupada, cualquier hindú ortodoxo puede venir y cuestionarnos, pero tenemos nuestras armas, las escrituras védicas. Así que nadie ha venido. Hasta los sacerdotes cristianos de América me aman. Ellos dicen, estos muchachos son americanos, cristianos, judíos, y ahora están muy interesados en Dios, pero nosotros no podíamos salvarlos. Lo están admitiendo. Sus padres acuden a mí y me ofrecen sus reverencias y dicen, Swamiji, es nuestra gran fortuna que usted haya venido aquí a enseñar conciencia de Dios.
Así que por el contrario he sido bien recibido. En India también, ya que usted preguntaba en relación con India, todas las demás sectas están admitiendo que antes de yo hacerlo, muchas clases de swamis fueron a los países occidentales pero no pudieron convertir ni siquiera a una sola persona al culto de conciencia de Krishna. Lo están admitiendo. En lo que a mí respecta no me atribuyo ningún mérito, pero tengo confianza en que por estar presentando el conocimiento védico, tal como es sin adulteración, está siendo eficaz. En eso consiste mi confianza. Si uno tiene la medicina adecuada y se la administra al paciente, debe estar seguro de que éste se curará. Profesor Kotovsky, ¿cuántos de sus 1000 discípulos tiene usted en la propia India? ¿Cuántos de los integrantes de su comunidad tiene usted en India? Srila Prabhupada en India, profesor Kotovsky, sí. Srila Prabhupada en India hay muchas personas conscientes de Krishna, cientos, miles, millones. De India no hay nada que hablar. No hay ni un solo hindú que no sea consciente de Krishna. Profesor Kotovsky, sí entiendo. Srila Prabhupada, Vaishnavas. Esto se denomina el culto Vaishnava. Usted ha estado en India, así que, por comúnmente se sabe, hay muchos millones de Vaishnavas. Por ejemplo, este caballero, un caballero hindú ahí presente, es el comandante de la línea aérea Air India. No es mi discípulo, pero es Vaishnava, consciente de Krishna. En forma similar, en India hay millones de personas conscientes de Krishna. Incluso hay mahometanos que son conscientes de Krishna. En la Universidad de Gorakhpur hay un profesor mahometano que es un gran devoto del Señor Chaitanya. Así que eso es natural. Se dice en el Chaitanya Charitamrita que la conciencia de Krishna se encuentra en todas partes, en el corazón de todo el mundo. Simplemente tiene que ser despertada mediante este proceso. Esto es todo. También se encuentra en su corazón. No es ajena a usted. En el corazón de todo el mundo existe conciencia de Krishna. Mediante este proceso tenemos que despertarla. Es igual que la forma en la que sale el sol, no solo repentinamente de la nada. Está ahí, pero sale en la mañana. En forma similar, esta conciencia de Krishna está en todas partes, pero de una forma u otra. Profesor Kotovsky, usted llegó ayer a Moscú. ¿Ha visto algo de aquí de Moscú? Srila Prabhupada, no estoy muy interesado en hacer turismo. Profesor Kotovsky, pero de cualquier manera, quedarse únicamente en un hotel antiguo no es interesante, no hay mucha gente que ver. ¿Y se va usted pasado mañana? Srila Prabhupada, ese es mi programa. Profesor Kotovsky, ¿va rumbo a los Estados Unidos o a Europa? Srila Prabhupada, a Europa, a París. Y tenemos 2 ceremonias muy grandes en Londres y en San Francisco. Están organizando el Festival de las Carrozas, Ratha Yatra. Ese Festival de las Carrozas se observa en Jagannath Puri. ¿Ha estado usted en Jagannath Puri? Profesor Kotovsky, sí, el Festival de las Carrozas se ha estado llevando a cabo desde tiempos inmemoriales, es una tradición muy antigua, inmensas carrozas. Srila Prabhupada, sí, y ahora ha sido introducido en los países occidentales, en Londres y San Francisco, y gradualmente quizás lo introduciremos también en otros países. Profesor Kotovsky, en Londres hay una gran comunidad hindú. Srila Prabhupada, no, esto lo han organizado los ingleses y los americanos. Las comunidades hindúes de Londres y de San Francisco están tratando de volverse, conoce la palabra sahib. Profesor Kotovsky ríe, occidentalizadas. Ambos ríen. Es muy destacado antropólogo social de la universidad, ha escrito algo muy interesante. Él dice que existen 2 procesos. El proceso de occidentalización entre los brahmanas, principalmente la clase alta, y el proceso denominado sanskritización, que es el proceso de adoptar rituales de brahmanas, etc. En las supuestas clases bajas, incluso los intocables. Es un proceso muy interesante que está ocurriendo en India justamente ahora, pero la posición de India desgraciadamente es problemática. Srila Prabhupada, lo difícil es que India no está en ninguna parte, está tratando de imitar la vida occidental, pero desde un punto de vista técnico o materialista está 100 años atrás. Profesor Kotovsky, sí, eso es cierto, pero ¿qué se puede hacer en India? Srila Prabhupada, hay algo que yo estoy comprobando. Si los bienes espirituales de India son distribuidos, ello aumentará el honor de India, debido a que en todas partes donde voy la gente aún adora la cultura hindú. Si esta tesorería del conocimiento espiritual de India es distribuida apropiadamente, al menos la gente de fuera de India entenderá que está recibiendo algo de India. Profesor Kotovsky, desde luego tiene usted razón. El patrimonio cultural hindú ha de haberse conocido en todas partes. Pero al mismo tiempo, ¿de qué manera beneficiará eso a las propias masas hindúes? Ellos se quedan en India y no tienen nada que ganar de la difusión del patrimonio cultural hindú por todas partes del mundo. Las aldeas hindúes necesitan de fertilizantes, tractores, etc. Srila Prabhupada, sí, no objetamos eso. Profesor Kotovsky,
Sí, no creo que usted pueda objetar, pero al mismo tiempo tiene que hacerse algo en India. Usted puede llamarlo occidentalización, pero esa introducción de una revolución tecnológico-industrial es necesaria en todos los campos de la vida hindú, agrícola, industria, etc. Srila Prabhupada. Arjuna, antes de entender el Bhagavad Gita, era un guerrero y después de entender el Bhagavad Gita, siguió siendo un guerrero. Así que no queremos cambiar la posición. Por ejemplo, usted es un profesor respetable, un maestro. Nos decimos que usted deba cambiar su posición. Hemos venido a convencerlo acerca de nuestra filosofía, eso es todo. Arjuna estaba rehusando pelear. Krishna, no quiero matar a mis familiares, no quiero este reino. Pero se le enseñó el Bhagavad Gita y al final, cuando Krishna le preguntó, ¿qué decides ahora? Él dijo, Karishye Vachanam Tava. Sí, he de actuar como tú dices. Bhagavad Gita 18:72. Eso significa que su conciencia cambió. Él era un guerrero y siguió siendo un guerrero, pero cambió su conciencia. Queremos eso. No queremos perturbar la condición actual de la sociedad. No estamos en contra de la tecnología, no, pero estamos tratando de hacer que se entienda esta conciencia de Krishna. Ese es nuestro programa. Profesor Kotovsky, por supuesto, al mismo tiempo la meta final de cualquier conciencia es la de cambiar la sociedad, volverla una sociedad mejor. Srila Prabhupada, eso es automático. Profesor Kotovsky, estoy verdaderamente muy feliz de que la meta final no sea la de perturbar a la sociedad, debido a que en la sociedad moderna hay muchas cosas que deben ser cambiadas mediante la conciencia. Srila Prabhupada, ese cambio preliminar consiste en seguir las reglas y regulaciones de la austeridad, por ejemplo, no ingerir estimulantes. Profesor Kotovsky, no ingerir estimulantes, sencillez, etc. Srila Prabhupada, así que si uno emprende ese proceso, profesor Kotovsky, los demás vendrán entonces automáticamente. Srila Prabhupada, toda la vida de uno cambiará debido a que esas 4 cosas, la vida sexual ilícita, los estimulantes, el comer carne y los juegos de azar, son impedimentos muy grandes para el mejoramiento social. Profesor Kotovsky, eso automáticamente volverá la vida más sencilla debido a que una persona que no se entrega a la vida sexual ilícita, los estimulantes y demás cosas similares, tiene que llevar una vida comparativamente más sencilla. Srila Prabhupada, el otro día estaba hablando en Bombay con un respetable caballero. Yo le estaba contando que Krishna dice, Manhi parta vyapashritya, yepi syu papa yonayaha, shtriyo vaishas tata shudras tepiyanti param gatim. Hasta aquellas personas de bajo nacimiento, papá, yano, yaha, Shtri, Vaishas y Shudras, también están incluidas al aceptarme a mí. Por aceptar mi refugio, también ellas son elevadas a la posición trascendental. Bhagavad Gita 9:32. Ahora bien, ¿por qué la clase de superiores de la sociedad hindú han hecho caso omiso de esta orden del Bhagavad Gita? Supóngase que uno es Papa Yona Yaha, de bajo nacimiento. Krishna dice que puede ser elevado a la posición trascendental si me acepta a mí. ¿Por qué la gente de la clase superior no propagó este mensaje de manera que las supuestas personas de bajo nacimiento pudieran ser elevadas? ¿Por qué las rechazó? El resultado fue que en vez de aceptar a los mahometanos, los hindúes los rechazaron y ahora están separados por una frontera. Se han vuelto eternos enemigos de India. Así que, por primera vez, estamos tratando de elevar a las personas a la muy alta posición de conciencia de Krishna, aunque sea de bajo nacimiento, ya que el alma es pura. En los Vedas se dice que el alma no la toca ninguna contaminación material, se encuentra cubierta solo temporalmente. Esa cobertura debe ser removida, entonces uno se vuelve puro. Esa es la misión de la vida humana, desprendernos de este medio ambiente material, llegar a la comprensión espiritual y entregarnos a Krishna. Así, la vida es perfecta. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.